Hola, buenos días. Os voy a presentar hoy la conferencia de David Cortez, que nos va a hablar sobre los asentamientos mineros de la región de Atacama en el norte de Chile. David Cortez es arquitecto y es profesor de la Universidad de La Serena en Chile y está desarrollando su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia. Nos hablará de un tema de mucho interés que toca varios puntos de vista, desde la arquitectura de estos pueblos mineros, pero también en su relación territorial, en sus técnicas constructivas, con lo cual digamos que toca dentro de un tema varios elementos. Os dejo con él y muchísimas gracias. Hola, muy buenos días a todas y todos. Soy David Cortés, soy arquitecto de la Universidad de Chile, magíster en Intervención del Patrimonio Arquitectónico, también de la Universidad de Chile, y doctorando en el programa de Arquitectura, Edificación, Patrimonio y Ciudad de la Universidad Politécnica de Valencia. Primero que todo, quisiera agradecer la invitación por poder dar esta conferencia UNESCO en la Cátedra Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible, y además agradecer a mis directores de tesis de doctorado, Fernando Vegas y Camila Mileto. Hoy día vengo a exponer un tema el cual llevo investigando alrededor de 2 años más o menos, en relación al patrimonio minero en la región de Atacama, Chile, en el norte de Chile, el cual se aboca a mi investigación doctoral y tiene interesantes cruces con lo que es las culturas constructivas principalmente y el desarrollo de múltiples técnicas de arquitectura en tierra. Mi presentación entonces se titula Patrimonio minero de la región de Atacama, develando las relaciones entre arquitectura, arqueología, territorio y los enclaves del cobre de 1811-1929, el mismo título de mi investigación doctoral. Como les explicaba, entonces, esta investigación partió desde el año pasado, 2023, tiene fecha de término 2028, y el objetivo principalmente es poder develar las características de sistemas territoriales a partir del análisis arquitectónico o arqueológico que poseen los sitios mineros en la región de Atacama, en el norte de Chile, entre los años 1811 y 1929. 1811, ya que es la data de las estructuras más antiguas que se encuentran dentro de la región. Y luego 1929 es el fin, ¿cierto?, de este periodo de estudio, ya que corresponde a cuando se instala en el territorio de Atacama el primer campamento minero bajo el concepto de Company Town, en donde las grandes empresas mineras, en este caso de cobre, desarrollaban proyectos urbanos ya alejados de las culturas constructivas locales y principalmente la utilización de recursos naturales para la construcción, tanto de los campamentos, como vamos a ver a continuación, o los diferentes equipamientos que tienen un sistema minero. En ese caso, ¿cierto? Desde 1929, con la aparición de Potrerillos, que sería este primer campamento bajo el concepto de Company Town, se empieza a diluir lo que vendría caracterizando en el siglo XIX la ocupación del territorio en base a la producción minera. Entonces, ¿dónde nos ubicamos geográficamente? Primero que todo, hay que caracterizar Chile como un país dentro del continente americano, ¿cierto? El cual, a partir de su larga, ¿cierto?, franja de tierra, podemos encontrar una diversidad climática bastante importante. Esta diversidad climática repercute también en una diversidad de ecosistemas, de recursos naturales, que directamente inciden, ¿cierto?, y están involucrados en una diversidad de sistemas constructivos. Entonces vemos en la zona norte, ¿cierto?, una zona árida, luego una zona semiárida, caracterizada por un profuso uso de la tierra como material constructivo, ya sean expresiones de adobe, ¿cierto?, tapia, quincha, etc. Y luego hacia el sur empieza también a aparecer la madera como gran
gran material, en donde destacan, por ejemplo, toda la cultura constructiva de la isla de Chiloé, eh, con sus iglesias de madera. Sin embargo, entonces, como vemos en la imagen de la derecha, la investigación se concentra en la región de Atacama, en la zona norte, un norte semiárido, en donde hay una escasa vegetación. Sin embargo, hay especies arbustivas, por ejemplo, de mediana altura, estas fibras vegetales que van a repercutir, como vamos a ver a continuación, dentro del desarrollo constructivo de la región de Atacama y principalmente de los asentamientos mineros. Por otro lado, ¿cierto? Chile se ubica dentro de una franja denominada el Cinturón de Fuego del Pacífico, la cual define en cierta medida el contexto sísmico que también tiene nuestro país. En ese caso, ¿cierto? Podemos ver en Chile una alta sismicidad y por lo mismo su arquitectura, y principalmente su arquitectura vernácula y la arquitectura construida bajo los sistemas tradicionales, ¿cierto? Está fuertemente influenciada por este contexto sísmico, donde entonces empiezan a aparecer estrategias de sismoresistencia que podemos ver, ¿cierto? Que ya no solo está el reto de poder soportar el propio peso de las estructuras, sino que también poder trabajar de mejor manera, ¿cierto? Con estos empujes horizontales que en Chile son tan frecuentes, ¿cierto? Caracterizados por el sismo. Entonces, es este contexto, entonces, en donde se ubica el territorio de estudio. En cuanto al patrimonio minero de la región de Atacama, aquí ya vamos a hacer un zoom, ¿cierto?, a la tercera región, antigua tercera región de Chile en una división político-administrativa. La región de Atacama entonces se caracteriza desde tiempos prehispánicos por una gran producción y extracción de minerales, pasando por una primera etapa de oro, ¿cierto?, prehispánica, luego un ciclo de la plata y finalmente un ciclo del cobre. En ese devenir, ¿cierto?, de ciclos, en función de la extracción del mineral, empiezan a aparecer diversos enclaves, desde pequeños caseríos, ¿cierto?, hasta grandes nodos productivos, los cuales, a partir del devenir del tiempo, ¿cierto?, van dejando huellas arquitectónicas en el territorio, de alta capacidad de transformación, finalmente. Cada uno de estos puntos que nosotros vemos en el mapa corresponden a puntos, ¿cierto?, en donde se han generado diversos sistemas territoriales dentro del periodo de estudio que hablaba anteriormente, los cuales han legado hasta nuestros días diversas estructuras, ya sean muros, estructuras relacionadas con el desarrollo ferroviario, estructuras relacionadas, por ejemplo, con el mismo desarrollo minero, ¿ya? Y hay que entender también que como parte del patrimonio industrial, y de hecho lo menciona en las cartas de ICOMOS con respecto al patrimonio industrial. El patrimonio industrial se entiende como una superposición, una juxtaposición de diversos usos. Por un lado está el uso fabril, ¿cierto? En este caso de extracción del mineral. Por otro lado está los usos de equipamiento, de residencia. Y en ese sentido entonces hay que ver esta juxtaposición siempre en estos enclaves. De este modo se reconocen alrededor de 14 sitios dentro de la región de Atacama, en donde parte de la tesis doctoral es la profundización en algunos de ellos en base a criterios, ¿cierto?, en función de la posibilidad de estudio en cuanto a las estructuras arquitectónicas que allí se encuentran. De este modo, ¿cierto? Aquí podemos ver esta prolongación temporal, en donde en 1811, que este es el primer año, ¿cierto?, del paréntesis temporal que aborda mi investigación, corresponde a Agua Amarga, y luego, un sitio más tardío, El Morado, ¿cierto?, en 1973 aproximadamente, el cese de su funcionamiento. En común, entonces, estos sitios se generan en base a un sistema territorial, ¿cierto? Es una yuxtaposición de usos que hablaba anteriormente y que además incorporan como parte de este sistema o de la forma de habitar y generar hábitat, ¿cierto? Es la utilización de recursos naturales. Y en este caso, la tierra y la piedra vienen siendo los principales recursos naturales que se emplean
en la construcción de estos asentamientos, de estos nodos productivos. Entonces ahí destaca, ¿cierto?, la realización de pircas, ¿cierto?, de las mismas piedras que quedan como escoria del proceso productivo incluso. También podemos ver manifestaciones en tierra en cuanto a construcciones en adobe, en tapial, etc. De este modo, ¿cierto? Contextualizándonos también en este periodo temporal del siglo XIX, en donde hay dentro de los ciclos de explotación minera, existe una transición durante el siglo XIX desde un ciclo de la plata, ¿cierto? Fuertemente influenciado por el descubrimiento del mineral de Chañarcillo en 1832, aquí en la región de Atacama, hacia un ciclo del cobre. Y en ese sentido, es importante, ¿cierto?, evidenciar que estos diversos ciclos de producción minera hacen referencia a diversas estructuras que también necesitaban en aquel entonces para producir el mineral. Entonces, y ahí, dentro del territorio, se van generando diversas huellas, como lo podemos ver acá, en una litografía de George Schaft, en base a una ilustración de Peter Schmidtmeyer, que son estos viajeros, ¿cierto? Y naturalistas que hacen excursiones y viajes, ¿cierto?, exploratorios a la región y en Chile en general, que luego, ¿cierto?, grafican a partir de estos dibujos y litografías las diferentes realidades, ¿cierto? Y que llegan hasta nuestros días a partir de estas imágenes, incluso de descripciones, ¿no? En este caso, ¿cierto? Con esta litografía Copper Ingenio de Peter Schmidtmeyer, podemos ver el proceso del cobre con los hornos de fundición, ¿cierto? Y son bastante interesantes estas imágenes, ya que nos dan cuenta, además, ¿cierto?, de una estratificación del trabajo, como se puede ver claramente en la fotografía, perdón, en la litografía de la imagen. Podemos ver además algunas estructuras, ¿cierto? Podemos ver hornos en base a una albañilería, en este caso donde primaba el uso del ladrillo refractario, que también es un dato material bastante interesante, ¿cierto? Son ladrillos traídos desde Inglaterra principalmente o de Escocia, eh, y que luego eran utilizados y reutilizados aquí en el territorio. Incluso esa reutilización llega hasta nuestros días. En algunos edificios históricos, por ejemplo, podemos ver estos ladrillos refractarios originalmente ocupados en los hornos de fundición de mineral, ocupados como parte de un material constructivo de edificios históricos. Entonces, por un lado, en primer plano, ¿cierto?, podemos ver estos hornos en base a esta técnica constructiva utilizando los ladrillos refractarios, pero además podemos ver en la parte, ¿cierto?, de la derecha de la imagen esta especie de sombreadero en donde ahí prima, por ejemplo, el uso de fibras vegetales. Y ahí nos vamos acercando un poco, ¿cierto?, a partir de este análisis de referencias visuales a las dinámicas constructivas de aquel entonces. Entonces, ahí podríamos inferir, ¿cierto?, el uso de diversas fibras vegetales para el caso de las cubiertas, como por ejemplo puede ser el caso de la totora. La totora es una fibra que crece en contextos de humedales, ¿cierto?, y que incluso hasta el día de hoy, como parte de la arquitectura tradicional, ¿cierto?, vernácula, de la región de Atacama, incluso de la región de Coquimbo, esta macrozona, ¿cierto?, del norte semiárido de Chile, podemos identificarla aún, ¿cierto?, como un material utilizado para la construcción de cubiertas, ¿no? Y finalmente, en el último plano de esta litografía, ¿cierto?, podemos, a la derecha también, podemos visualizar una especie de vivienda, ¿cierto?, que ahí, bueno, podemos juzgar a partir de la proporción de los vanos, quizás alguna vivienda en quincha, ¿cierto?, construida en madera y rellena con estas mismas fibras vegetales. Lo mismo pasa entonces con estas imágenes de Claudio Gay de 1854, en donde aquí retrata, si bien en un primer plano, la vestimenta de estos personajes, estos mineros, en el Atlas de la Historia Física y Política de Chile,
En el fondo, ¿cierto?, de la imagen también vuelve a aparecer esta imagen, ¿cierto?, de una vivienda en cuya cubierta podemos identificar estas fibras vegetales. Entonces, son hitos, ¿cierto?, o elementos comunes tipológicos que se van repitiendo a lo largo de estas representaciones y que, claro, tienen un correcto correlato con la arquitectura tradicional, con los recursos, ¿cierto?, naturales que podemos contar y que podemos testificar finalmente como parte de la arquitectura tradicional de la región de Atacama y del norte semiárido de Chile. Finalmente, una fotografía, ¿cierto?, un poco más tardía, de 1860, está en un caso de unas canchas de acopio en el mineral de Chañarcillo, en la región de Atacama también. Esta imagen es extraída del Museo Regional de Atacama. Y aquí también podemos ver claramente el uso de la quincha como sistema constructivo en esta edificación que podemos ver al fondo de la imagen, ¿cierto? Podemos ver que incluso tiene algunas patologías en cuanto al desprendimiento de revoques. Sin embargo, nos dejan vista, ¿cierto?, la estructura, eh, una, una construcción bastante sucinta, sin embargo, con gran información con respecto a las técnicas constructivas tradicionales en aquel entonces. Entonces, a partir de esa revisión, es importante entonces dar a entender que la arquitectura vernácula y tradicional, y principalmente la conexión entre territorio, recursos naturales y la arquitectura en tierra, ha estado fuertemente vinculada al desarrollo de la minería durante todo el siglo XIX. De este modo, la investigación o cómo abordo, ¿cierto?, el tema sobre el estudio de estos sitios mineros, porque hay que entender que son sitios bastante extensos en superficie. Algunos llegan a las 30 hectáreas, ¿cierto?, 50 hectáreas. En algunos casos están todos estos polos de uso bastante atomizados. En algunos son más densos, sin embargo, se repite un cierto patrón que es posible estudiar con lo que metodológicamente he desarrollado como escalas de aproximación territorial. Y en este caso, para los sitios mineros, ¿cierto?, que los denomino, ¿cierto?, a partir de sus cualidades sistemas territoriales mineros, podemos identificar tres escalas de aproximación territorial. La primera, que sería la más amplia, es el sitio propiamente tal, con todos sus componentes, todas sus capas, ¿cierto?, habitacionales, de equipamiento, producción, cementerios, etc. Por otro lado, la segunda escala de aproximación, ya haciendo un poco más de zoom al territorio, podemos encontrar los diferentes hitos con los cuales se componen estos sistemas territoriales. Sería el campamento, por ejemplo, el sector industrial, que va a depender claramente del tipo de mineral que se extraía y también de la forma en que se extraía ese mineral. Por otro lado, equipamiento y cementerios. Estos cuatro hitos son aspectos en común que tienen diversos sitios mineros, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Y finalmente, la tercera escala de aproximación corresponde a los inmuebles. Entonces, desde la primera escala de aproximación, que está en un contexto territorial, ¿cierto? Luego a una segunda escala de aproximación, en un contexto de conjunto y vinculado también con un uso en común. Pasamos a esta tercera escala de aproximación, que es el inmueble propiamente tal. Y por ejemplo, en el campamento podemos encontrar las viviendas, corrales, etc. En el sector industrial encontramos los piques y túneles, ¿cierto? Los piques son las perforaciones verticales en la tierra, mientras los túneles o socavones corresponden a las perforaciones horizontales en el cerro. Piscinas de lixiviación. La lixiviación es un proceso de extracción del cobre, por ejemplo, en donde se mezcla, en términos bastante resumidos, se mezcla la tierra, o sea, la piedra que compone, que posee el mineral de cobre, se mezcla con ácido sulfúrico y esa mezcla, ¿cierto?, genera esta separación de lo que sería la roca propiamente tal con el cobre, dentro de otros procesos claramente.
Por otro lado, dentro del sector industrial, unas estructuras bastante interesantes que se encuentran también son las fundiciones, fundición de cobre, eh, y por otro lado las escorias, los depósitos de escoria, que es el material, ¿cierto?, de desecho o descarte, ¿cierto?, que deja luego del proceso de fundición. Generalmente también asociados con pequeñas edificaciones de vigía, ¿cierto?, de resguardo, etc. Luego encontramos otro, dentro de los equipamientos, ¿cierto? Encontramos iglesias, encontramos escuelas, encontramos telégrafos, almacenes, y todos estos usos van vinculados siempre con un relato histórico, ya sea de estos naturalistas que mostramos en las imágenes anteriores, o incluso de relatos de testigos, ¿cierto? Vivos, aún vivos, que pueden compartir sus memorias en cuanto a los diversos usos que tenían las diversas ruinas o vestigios arquitectónicos que podemos encontrar dentro de los sitios. Y finalmente, los cementerios, aquí es bastante interesante, en donde en general poseen siempre un muro perimetral. Por otro lado están las tumbas, ¿cierto? Hay una segregación también de tumbas entre fosas comunes, ¿cierto? Tumbas. Y hasta el momento he encontrado solamente un cementerio que posee recintos en su interior, que corresponde al mineral de Puquios. ¿Sí? Entonces, a partir de esta escala, ¿cierto? De esta bajada al estudio desde el territorio, como una primera escala de aproximación territorial, hasta el inmueble, como una tercera escala de aproximación territorial, es en donde entonces surge las técnicas constructivas, principalmente para entender la tercera escala de aproximación territorial como una fuente de información muy importante para poder identificar finalmente y caracterizar estos inmuebles. Aquí en la fotografía vemos, por ejemplo, algunos ejemplos, unos referentes de lo que serían las piscinas de lixiviación, este proceso entre la roca que posee la ley del mineral y ácido sulfúrico, en donde se mezclan en estas piscinas. Entonces estas están dispuestas en el territorio, como se ve en la imagen. Por otro lado, acá también vemos el cementerio del mineral del Chañarcillo. Aquí es bastante interesante, es un muro perimetral desarrollado en tapia, de tierra cruda, con una barda de tierra y piedras, y que además tiene una división, ¿cierto? Interior. Allí es bastante interesante también el caso de los cementerios y los sitios mineros, ya que también tienen en común que el cementerio está alejado del campamento. Entonces también existe siempre un tránsito o un rito, ¿cierto? En el rito funerario, finalmente. Entonces, son también aportes desde otras disciplinas, desde la antropología y desde la arqueología principalmente, la lectura que podemos dar a estos vestigios arquitectónicos. Por otro lado, vemos zonas residenciales, en este caso vemos alguna imagen aquí del mineral de Tres Puntas, en donde podemos ver diversas edificaciones en base a pircas que se disgregan de forma bastante atomizada dentro del territorio, que corresponden a lugares residenciales de mineros y sus familias, ¿cierto? Asociados a la explotación de cobre en este lugar. Entonces, ¿con qué técnicas nos encontramos? Principalmente, haciendo esta bajada, sobre todo a esta tercera escala de aproximación, que sería el inmueble propiamente tal. Primero, entonces, nos encontraríamos con la quincha. La quincha se compone, ¿cierto?, en base a una estructura portante de madera, que la cual tiene el rol estructural de la edificación, la cual es rellena con fibras vegetales o incluso con piedras. Hay casos en donde, como lo vamos a ver también en el ejemplo que tengo preparado, sin embargo, la quincha en general es rellena con fibras vegetales. Y estas fibras vegetales van cambiando dependiendo de la disponibilidad, ¿cierto?, de recursos naturales que existan en el territorio. Entonces, podemos ver quinchas con brea, por ejemplo, que es un arbusto de mediana a alta altura que crece aquí en la región de Atacama, la cual se caracteriza por varillas, ¿cierto? Churqui, también un arbusto endémico de la región de Atacama, espinos, etc. El cual entonces, una vez que es dispuesto en el interior, estas fibras vegetales, es revocado con tierra.
Por otro lado, tenemos otra técnica constructiva, que es la técnica del adobe, en el cual sería una albañilería sin refuerzos. En este caso, hay muy pocas edificaciones dentro de los sistemas territoriales mineros, en el cual tiene refuerzos de madera, vale decir, escalerillas o llaves o cualquier elemento que ayude a la mejora sísmica principalmente con respecto a la albañilería de adobe. En este caso, generalmente se observa una albañilería sin refuerzos de unidades de adobe, que son bloques, ¿cierto? Ladrillos de tierra cruda y paja, piedras, los cuales se disponen con diversos aparejos vinculados a partir de un mortero o argamasa de tierra y piedra, el cual también luego es revocado, ¿cierto? Con dos o más capas de revoque de tierra. Por otro lado, tenemos las tapias, ¿cierto? Que corresponden a muros de tierra apisonada, los cuales son construidos en base a un encofrado de madera, el cual luego es retirado y quedan entonces visibles estos grandes bloques, ¿cierto? Como megalíticos de tierra apisonada, la cual también tienen su revoque correspondiente. Y finalmente tenemos la pirca, ¿cierto? Que son caracterizados por muros, ¿cierto? De mediana altura, baja o mediana altura, los cuales están conformados por piedras, las cuales están canteadas o no, o sin cantear. Y que también podemos observar pircas, ¿cierto? Con mortero de tierra y piedras, o pircas secas, que sería una pirca solamente con las piedras dispuestas unas sobre otras sin mortero. Entonces, en general, son estos cuatro sistemas constructivos, estas técnicas constructivas locales, las que nos encontramos dentro de los sistemas territoriales mineros en la región de Atacama. Para ejemplificar el uso entonces, de estas técnicas constructivas, voy a mostrar un ejemplo que sería la iglesia de Cerro Blanco, un edificio construido en 1870. Es un edificio bastante característico, ya que es un edificio religioso construido en el entorno, ¿cierto?, de un campamento minero, el campamento minero de Cerro Blanco, que queda aproximadamente a 60 kilómetros al sur de la capital regional de la región de Atacama, que sería Copiapó. En donde también su edificación nos habla de un momento en donde la densidad, ¿cierto?, poblacional requería, ¿cierto?, ciertos equipamientos, como en este caso una iglesia. Aquí también es característico lo que podemos ver en la fotografía, ¿cierto? La iglesia tiene líneas estilísticas clásicas, ¿cierto? Tiene columnas, sin embargo son patrones estilísticos importados, sin embargo construidos bajo técnicas constructivas locales. Entonces se produce también este sincretismo en cuanto a un ideario arquitectónico y estilístico versus una construcción muy, muy cargada, ¿cierto?, de elementos locales, vernáculos y tradicionales. Entonces acá podemos ver que el emplazamiento entonces de esta iglesia que voy a mostrar el análisis, ¿cierto?, constructivo que se ha podido realizar hasta el momento, es justamente en la quebrada, con un gran desnivel, ¿cierto?, que como vamos a ver luego se salva a partir de la ejecución de pircas. Primero que todo, ¿cierto? Para poder identificar y analizar el inmueble como esta tercera escala de aproximación y también referirnos a los sistemas constructivos tradicionales, de la arquitectura en tierra propiamente tal, siempre es importante observar el contexto, ¿cierto?, en donde se encuentra este inmueble. En este caso, la iglesia, como podemos ver aquí en este levantamiento planimétrico, se encuentra en una zona primero central dentro de la quebrada, ¿cierto?, rodeada por una serie de estructuras que corresponden eh, a las exviviendas, ¿cierto? Pero además de otros equipamientos, por ejemplo, el edificio de telégrafos, la escuela, una sede social, etc. Entonces, en función de eso, es que vamos, ¿cierto?, siempre desde una escala macro hacia una escala micro, que sería esta tercera escala de aproximación, que sería el inmueble. Incluso podríamos hablar de una cuarta, ¿cierto?, que podría ser el muro, el paramento. Aquí vemos la iglesia en planta, es una planta de una única nave, ¿cierto? Tiene un altar, un retablo,
¿cierto? Y también tiene púlpito la iglesia, cuenta con un coro, y aquí a mano derecha, ¿cierto? Podemos ver primero que existe una escalera de acceso, una escalera construida en piedra, y su acceso que lo determinan estos dos pilares de orden dórico, el cual, ¿cierto?, marcan el acceso hacia esta iglesia con una única nave en planta rectangular. Y aquí claramente podemos identificar también los muros, ¿cierto?, cuya estructura portante es una estructura de madera. Sin embargo, la que está rellena con estas fibras vegetales que comentaba anteriormente, y que luego están revocadas. Acá podemos ver la elevación norte de la iglesia, en donde, como comentaba anteriormente, podemos identificar la nivelación del edificio con respecto al desnivel del terreno a partir de una ejecución de una pirca, ¿cierto?, de piedra canteada. Y sobre esta pirca, el desarrollo de una quincha, ¿ya?, con pies derechos de 4 metros 70 centímetros, ¿cierto?, de altura, que también nos indica una disponibilidad de material, de un largo, ¿cierto?, de madera bastante singular para la época de construcción del año 1870. ¿Ya? Y también podemos identificar la torre que posee la iglesia. Aquí también se cruza con un estado de conservación bastante deteriorado, ya que esta iglesia está en abandono, no hay ocupación por parte de la comunidad, por parte y tampoco de la iglesia, ¿cierto? En ese sentido, ¿cierto?, se aprecian estas grandes deformaciones que posee el inmueble. Acá vemos las fachadas principal, ¿cierto?, la elevación oriente y la elevación poniente, en donde ya se empiezan a distinguir entonces estos rasgos constructivos que se yuxtaponen, ¿cierto?, que se superponen a los rasgos estilísticos que posee la iglesia. ¿Ya? Aquí vemos estos dos pilares de madera, ¿cierto?, de pino oregón estriados con capiteles, los cuales, ¿cierto?, están fundidos a partir de un sistema constructivo tradicional, como lo podemos ver en las fotografías. Incluso aquí en la elevación poniente, que les comentaba anteriormente, ¿cierto?, podemos ver esta quincha, esta estructura de madera rellena, en este caso con piedras, ¿ya?, incluso revocada con tierra. Acá vemos estos dos detalles, ¿cierto?, de la quincha. Aquí tenemos unas particularidades también en la fotografía de la izquierda, se puede apreciar correctamente, en donde el sistema de sujeción de las fibras vegetales dentro del muro se desarrolla con listones de madera que van por fuera, ¿cierto?, de los pies derechos, ¿ya?, lo que incide en un aumento del espesor del muro. Esto, ¿cierto?, esta técnica que podemos ver en esta fotografía ha evolucionado o ha mutado, ¿cierto?, con el devenir del tiempo, y actualmente las viviendas o edificaciones que se construyen con esta técnica constructiva, lo que es importante decir que esta técnica constructiva se sigue utilizando hasta el día de hoy. El sistema de sujeción es con alambres. Entonces, en ese caso, ¿cierto?, se reduce el espesor del muro que podemos tener. Y por otro lado, en la fotografía de la derecha vemos esta transición, entonces, de la pirca de piedra que nivela el terreno y luego el arranque de los muros de quincha, donde aquí podemos ver una solera inferior, ¿cierto? Y podemos ver también esta sucesión de listones que tienen por finalidad poder sujetar, ¿cierto?, o sostener el relleno de fibras vegetales al interior del muro. Y además, ¿cierto?, de dar un sustento a los revoques de tierra. Acá, como parte de la metodología de análisis constructivo y guiado también bibliográficamente por lo que postula Roberto Parenti, en función a los acercamientos, ¿cierto?, metodológicos que se pueden tener con respecto a las dimensiones constructivas de las diversas edificaciones que se estudian, se define una cuadrícula de 1 metro por 1,5 metros, que son estos rectángulos que vemos acá. Y a partir de estas cuadrículas se caracteriza cada uno, ¿cierto?, de los componentes constructivos, donde podemos ver, por ejemplo, las quinchas rellenas con piedras y también, ¿cierto?, las quinchas rellenas con fibra vegetal.
En este caso serían ramas de algarrobo, que es un árbol, ¿cierto?, que crece aquí en la región de Atacama. Y sus ramas entonces son utilizadas para el relleno de estos muros. Lo mismo que la presencia de diagonales, ¿cierto? Como podemos ver en, en el esquema de la parte de abajo, a la derecha. En cuanto a las terminaciones, podemos ver diversas capas, ¿cierto?, que se utilizan. Este es un zoom a una de las fachadas que veíamos anteriormente, ¿cierto? Podemos ver tres capas de revoque. Primero una primera capa de revoque grueso, de tierra y piedras, ¿cierto?, que va sobre las fibras vegetales. Luego una segunda capa de revoque grueso, también de tierra y paja. Y finalmente una tercera capa de revoque fino, el cual es de tierra y piedras, pero de una granulometría. También sobre este tercer revoque, ¿cierto?, podemos ver los diversos estratos cromáticos que ha tenido la Iglesia a lo largo de su historia. Entonces, aquí, por ejemplo, se identifican dos estratos cromáticos, el cual tiene primero un color blanquecino y el segundo un color rojizo. Entonces, a partir de esta determinación entonces, estratigráfica, que también se vincula mucho con el análisis arqueológico desde las metodologías de la arqueología y la arquitectura, ¿sí?, para poder estudiar los inmuebles que componen estos sistemas territoriales. Finalmente, otros casos relevantes dentro de los sistemas territoriales en Atacama están en relación con el uso de la tapia. El uso de la tapia es bastante interesante, ya que en la zona centro de Chile, la tapia, ¿cierto? Gracias también a otros estudios y tesis que se han realizado a nivel nacional con respecto al uso de este sistema constructivo en particular. El uso de la tapia se ve principalmente en cercos perimetrales, en la zona centro de Chile. Sin embargo, es muy llamativo que en los espacios mineros de la zona norte, y no tan solo de la región de Atacama, sino que incluso más al norte aún, la región de Antofagasta, por ejemplo, diversos equipamientos o estructuras, ¿cierto?, habitacionales que generan espacios habitacionales están construidos en base a esta técnica, ¿cierto? En este caso, en esta fotografía, podemos observar un recinto, ¿cierto?, construido en tapia, en el mineral de tres puntas, el cual, como comentábamos anteriormente, se ven estos grandes bloques, ¿cierto?, en base a los encofrados de madera que se disponen. En este caso también vemos el tapiado de un palo con una pita de piedra. Por otro lado, ¿cierto?, otro caso relevante del uso de la tapia es en el mineral de Puquio, en la región de Atacama, en donde hay grandes bloques, ¿cierto?, o grandes tramos de muros construidos en este sistema constructivo. Y en este caso, ¿cierto?, en particular, llama la atención la utilización de textiles dentro del muro y justamente la unión de un bloque con otro. Entonces, donde se acababa un encofrado, se disponía una capa de textil, en este caso de arpilleras, como lo podemos ver en la fotografía, y luego se continuaba. Y esto en general, ¿cierto?, que aún estamos analizando este caso, eh, esto en general puede haber servido, ¿cierto?, para mejorar la unicidad, ¿cierto?, entre los diversos bloques y tal vez, ¿cierto?, mejorar el componente sismo resistentes que también puede tener esta edificación. Entonces, como conclusiones, podemos decir lo siguiente. Primero que todo, la relevancia que poseen las huellas arquitectónicas y los sistemas constructivos locales en el patrimonio minero y en el patrimonio en general. En este caso, como producto de esta investigación, la principal o la principal fuente de información son estas ruinas, ¿cierto? Son estos vestigios arquitectónicos que se legan desde usos anteriores y que a partir de los cuales, ¿cierto?, es posible obtener información tanto constructiva, de caracterización constructiva, pero además de una forma de ocupación del territorio. Una forma de ocupación del territorio y también de una forma de construir, de una tecnología del momento, imperante en aquel momento, y también, por otro lado, ¿cierto?, de quién construía, ¿ya?
Entonces ahí está la mano obrera, el saber constructivo, ¿cierto? Que se alega incluso, como comentábamos anteriormente, hasta nuestros días. Por otro lado, la adecuación de la construcción a los recursos naturales del territorio. En este caso, podemos ver que existe, a partir principalmente de la quincha, una adecuación del sistema constructivo de quincha en función con los recursos naturales que se posee, ¿cierto?, de manera circundante y cercana. Y así va variando también este sistema constructivo y se va diversificando. Por otro lado, destacan también las estrategias desde la arquitectura en tierra para el contexto sísmico del territorio. En el caso del uso de la arpillera, por ejemplo, en el caso del mineral de puquios, o en el caso de la construcción de adobe con algún tipo de refuerzos de madera, siempre esta constante del contexto sísmico nos ayuda, ¿cierto?, a entender los procesos constructivos y tecnológicos con los cuales se desarrolla la arquitectura tradicional en la zona norte y en general en todo el país, en Chile. Por otro lado, cobra vital importancia el registro del patrimonio eh, en riesgos de pérdida, ¿cierto? En este caso, todos estos sitios que hemos visto en esta presentación tienen un gran riesgo de pérdida, principalmente por factores naturales, en cuanto a aluviones, por ejemplo, sismos, pero también por factores antrópicos. Entonces, es importante generar este registro, este levantamiento de estos patrimonios, porque finalmente son la reconstitución de una historia regional. Y finalmente, compartir esta reflexión que es muy importante de las lecciones locales que nos entrega el patrimonio construido, ¿cierto? El patrimonio, principalmente el patrimonio construido en tierra, desde lo local y proyectarlo a lo global, ¿cierto? Cómo se relacionan estas formas de construir estos saberes con otras latitudes alrededor del mundo, ¿cierto? Con otros sitios mineros. Yo creo que es importante dejar abierta esa reflexión para quienes estén viendo, ¿cierto?, esta conferencia, preguntar también, ¿cierto?, dejar abierta esa pregunta, como, de qué manera lo local o las consideraciones locales, ¿cierto?, pueden tener una repercusión global y vincularse, ¿cierto?, en cierto modo con otras acciones que pasan en otras latitudes. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido interesante esta presentación sobre el patrimonio minero de la región de Atacama. Comparto mi correo aquí en la presentación por si queda cualquier duda. Estaré atento entonces a cualquier comentario o dudas. Muchas gracias.